Los tailandeses se denominan a sí mismos el país de los hombres libres, ya que a diferencia de otras naciones del sudeste asiático, no han sufrido colonización occidental alguna. Esta definición de libertad e independencia no parece englobar a la población femenina. Cuando los occidentales se refieren a Tailandia, hablan del país de las sonrisas, y cuando piensan en sus mujeres, las definen como las exóticas flores orientales. Como todos los conceptos estereotipados, no responden a la absoluta realidad, pero tampoco están exentos de una cierta veracidad. Los tailandeses son espontáneos, amables, naturales y comunicativos. La sonrisa transfigura sus rostros, en especial el de las mujeres. A veces por pudor, yugulan sus propias emociones por considerar que el sentimiento es algo demasiado íntimo para ser conocido por todos. Es entonces cuando los rostros tailandeses muestran su impenetrabilidad asiática. En cuanto al atractivo físico de sus mujeres, no responde a ese modelo externo de belleza fascinante que han impuesto los occidentales blancos, llevados de sus gustos estéticos y fantasías eróticas. La belleza de las tailandesas no presupone la perfección de los rasgos en el sentido clásico, sino que nace del interior. Sus caras no están tensas ni crispadas. Es raro que las arrugas marquen la historia de sus pasiones y deseos. Son rostros dulces y armónicos que invitan a compartir su propia paz. Otro cliché es pensar que las tailandesas son muy accesibles a los requerimientos sexuales. Prevalece una imagen internacional que asocia a este país con las drogas y la prostitución. Si bien es cierto que este es un problema que afecta a determinadas mujeres, también es verdad que las tailandesas representan el 48% de la fuerza productiva de dicha nación. Muchas mujeres se dedican al comercio. Al amanecer, conducen sus barcas con habilidad por los canales de los mercados flotantes. Algunas llevan junto a las frutas y verduras a los hijos menores que no pueden dejar solos en casa. Venden plátanos fritos, nuez fresca de coco, pescado seco y comida cocinada en la propia piragua. En general, los hombres tailandeses valoran los llamados trabajos de cuello blanco que desempeñan los profesionales liberales, mientras que desprecian el trabajo de los comerciantes. La esclavitud fue abolida en Tailandia a finales del siglo pasado. En las relaciones sociales actuales prevalece un respeto sumiso al superior y a la autoridad en general. En una sociedad en la que el trabajo manual es despreciado, los funcionarios y su reino burocrático han reemplazado al de la aristocracia. A pesar del impresionante número de mujeres que participan en la economía del país, no tienen acceso al poder legal que está vinculado al triángulo formado por la monarquía, el orden budista y el ejército, estamentos que pertenecen al dominio exclusivo del hombre. En la actualidad,
las mujeres participan el triple que los hombres en el comercio como propietarias, encargadas o vendedoras. En las compañías de transportes, constructoras, restaurantes e industrias están muy representadas. Tanto en el campo como en la ciudad, los hogares se mantienen gracias a la aportación económica de esposas, hijas, sobrinas y primas. Pese a ello, la devaluación de la mujer tailandesa como persona y trabajadora alcanza graves niveles. Trabajan una media de 295 días al año. La explotación de las mujeres y los niños se debe a la escasez de los recursos económicos de las familias trabajadoras. El rápido crecimiento de la población y el lento desarrollo de la agricultura ha aumentado la migración a las ciudades. El número de trabajadoras no especializadas crece más que la demanda de trabajo y esto hace que los sueldos se mantengan muy bajos. Muchas tailandesas trabajan en condiciones infrahumanas en las llamadas tiendas del sudor, donde planchan y cosen ininterrumpidamente en las exiguas trastiendas de los pequeños locales en los que permanecen hasta 12 horas continuadas. La infravaloración de la mujer en la sociedad tailandesa y la posición del hombre frente a ella hace que se explote a la mujer en el proceso de modernización del país. Las diferencias sexuales en el trabajo y las diferencias salariales entre sexos se consideran como resultados naturales de la pretendida superioridad innata del hombre frente a la mujer, más que producto de la desigualdad de educación y formación. Muchas mujeres con salarios inferiores a sus compañeros desempeñan como ellos trabajos especialmente duros. Las trabajadoras se protegen la piel con todo tipo de pañuelos y sombreros de paja, en un país en el que el sol es omnipresente. Consideran un atributo de belleza la piel blanca, lisa y mate. Cuando dicen que las mujeres de Chiang Mai son las más bellas del país, se refieren a que su piel es la más blanca. Si pese a todas las precauciones consideran que su piel es demasiado oscura, intentarán aclararla con polvos blancos. Además de los trabajos duros y secundarios que desempeñan, las tailandesas están empleadas fundamentalmente en la artesanía local. Demuestran una maestría especial a la hora de manejar varillas, hacer pequeños orificios y colocar las piezas de un entramado tan delicado como el que tienen las sombrillas de bambú y papel pintado. Cada una de estas artesanas gana 60 pesetas a la hora. El pueblo de Bosán es como un estallido de color.
Algo así como un bosque mágico en el que hubieran crecido toda esta serie de setas de asombrosos colores. Aquí en la puerta de cada casa se pueden ver estas sombrillas, todas ellas pintadas a mano en un auténtico alarde de artesanía doméstica. Gran parte de la artesanía de este país está realizada por mujeres que con su habilidad y paciencia realmente orientales son capaces de crear, de inventar y a veces también de reproducir desde los trazos más sencillos a los dibujos más complicados. Esta joven pinta una sombrilla cada 4 horas y gana por ello 250 pesetas. De generación en generación, las jóvenes aprenden los oficios en sus propias casas. Los muebles de madera de teca, laboriosamente trabajados por ellas, son exportados a todo el sudeste asiático. Los valores tradicionales que defiende el budismo han hecho que se infravalore el trabajo de la mujer pese a su importante participación en el mundo laboral. El budismo establece que la sabiduría espiritual y la autoridad son dominios del hombre, mientras que las actividades comerciales e industriales lo son de la mujer. Esto ha conducido a que las tailandesas estén apartadas del auténtico poder social y político pese a la considerable influencia que ejercen en la economía. Como las artesanas cobran por pieza terminada, tienen poco tiempo para el descanso. Al mediodía cortan apenas media hora para tomarse un ligero refrigerio. La cantidad es mínima. Un poco de arroz con algo de verdura envuelto en una hoja de plátano que hace las veces de recipiente. El teatro, la música y la danza estuvieron durante siglos al servicio de la monarquía. La mayor parte de los intérpretes actuales de la ópera de las máscaras son mujeres, porque en la corte de Xi'an estaba prohibido que los hombres entraran en el palacio real. En un espectáculo de Kon suele interpretarse el ramakien, versión tailandesa de la época. Solo los muy entendidos disfrutan del complejo código de gestos y movimientos de esta ópera de cámara. Para los no iniciados, el lakón es una versión más aligerada y accesible al gran público. La estructura física de las tailandesas es de una finura que raya en la fragilidad. En la danza clásica, el cuerpo se expresa por entero. Los movimientos son rápidos pero nunca violentos. Las bailarinas marcan delicados equilibrios con las piernas y los pies que se posan suavemente sobre el escenario.
Los gestos de los dedos son de una especial belleza. A la edad de 3 años, aprenden ya a doblarlos en una curva armoniosa. Las manos se abren como flores cuyos pétalos serían cada uno de los dedos. Los trajes de la corte de Xi'an y de los espectáculos de ópera se han confeccionado durante siglos con tejidos de seda. Todavía hoy, la famosa seda tailandesa se sigue tejiendo a mano. El proceso se repite desde hace siglos. Los gusanos engordados con las hojas de morera llegan a obtener hasta 8 ciclos de reproducción al año. Las mujeres devanan el hilo de seda gracias a un minucioso proceso artesanal. La absoluta necesidad de una fuerza de trabajo creciente en la sericultura ha traído como consecuencia la independencia económica de algunas campesinas tailandesas, lo que supone una excepción en el seno de la tradicional sociedad rural. La seda tailandesa tiene una rugosidad y textura particular debido a la irregularidad de los hilos tejidos a mano. Tiene 3 calidades distintas. Puede ser ligera, media o densa, que es la más aconsejada para los vestidos. A pesar de su calidad, brillo y resistencia, la seda tailandesa no ha conquistado los mercados extranjeros hasta hace pocos años. Pero en la actualidad, su exportación representa una importante entrada de divisas para el país. El turismo aporta una importante fuente de ingresos a Tailandia. Muchas mujeres desarrollan trabajos ciertamente peculiares relacionados con el turismo. Esta joven se gana la vida con su serpiente. Trata de convencer a los turistas de la docilidad de las boas y pitones a pesar de su gran tamaño. Por un módico precio, el turista puede llevarse el singular recuerdo de un especial safari fotográfico. Todo ello si el arriesgado viajero no muere estrangulado por el abrazo mortal del ofidio. Al ofrecer el contacto del reptil, puede que la tailandesa juegue sin saberlo con los más elementales símbolos del inconsciente. La serpiente simboliza a los estratos más primitivos de la vida. Por una parte representa las fuerzas de la destrucción, pero también de la fertilidad y la renovación de la vida cuando muda la piel. El aspecto fálico de la serpiente queda patente cuando se alza.
Su dimensión vaginal viene dada por su capacidad de tragar. De aquí proviene el símbolo universal de la serpiente que se muerde la cola, lo que representa la unión sexual en sí misma, la autofecundación permanente y el círculo que encierra a la creación, impidiendo que ésta se disgregue. Pero está claro que la turista no se deja seducir por el simbolismo mitológico del bíblico animal. En la empresa hotelera, las mujeres desempeñan cargos de gran responsabilidad. En Bangkok suele darse el llamado tipo de mujer patrón. Una de las más importantes compañías de autobuses está dirigida por una mujer, lo mismo que la flota más numerosa de barcazas que atraviesan el río. Tres de los más importantes hoteles de esta capital están dirigidos por mujeres. ¿Cómo llegó a ser presidenta de la Asociación de Hoteles de Tailandia? He trabajado en este campo durante 30 años y he sido elegida presidenta por tercera vez. ¿Cómo aceptan los hombres tailandeses ser dirigidos por una mujer? En los negocios, los hombres tailandeses aceptan ser dirigidos, pero campos como la política aún no están demasiado abiertos para la mujer tailandesa. En la década de los 70, la Universidad de Thammasat fue escenario de numerosas movilizaciones estudiantiles contra el régimen, hasta que el ejército entró en el campus universitario con tanques y ametralladoras y masacró a cientos de estudiantes. La cifra oficial fue de 70 muertos. Sobre el total de estudiantes de esta universidad, el 58% son mujeres y el 42% hombres. Las mujeres optan por los estudios sociales y de comunicación de masas. ¿Cuántos años tardó usted en llegar a ser la rectora? A mí me ha costado 20 años de trabajo llegar a ser la rectora de esta universidad. ¿Tienen las mujeres las mismas oportunidades que los hombres en la sociedad tailandesa? Debemos considerar los distintos sectores de la sociedad. Entre los intelectuales, es decir, la clase alta, con ingresos elevados, no existe discriminación. Las mujeres que trabajan en el sector público, es decir, en los puestos oficiales, pueden llegar a las máximas posiciones, como los hombres. Entre los sectores con ingresos bajos, como por ejemplo las trabajadoras de la construcción, sí existe discriminación. Las mujeres trabajadoras reciben sueldos más bajos que los hombres y tienen menos posibilidades de encontrar empleo. ¿Qué participación tiene la mujer tailandesa en la vida política? Hay algunas mujeres que participan en la política. Yo misma soy ahora senadora en el Parlamento y hay otras 6 mujeres más senadoras. En la Cámara Baja hay un total de 15 mujeres más. El Wat Po es el templo más antiguo de Bangkok. Data del siglo XVI. Es conocido como la primera universidad de Tailandia, ya que los monjes budistas han sido durante siglos la fuente fundamental de educación popular. En este templo existe una escuela de masajes que tiene 300 años de antigüedad. Los tailandeses tienen fama de tener una especial habilidad para dar masajes.
La técnica está basada en la digitopuntura. Se presionan con la yema de los dedos los principales centros nerviosos. También, con toda la mano, se amasan suavemente los músculos o se estiran los miembros para evitar los dolores de las articulaciones. Algunas mujeres en Tailandia se dedican a dar estos magníficos masajes terapéuticos, pero otras muchas practican una peculiar modalidad de masaje que se da cuerpo a cuerpo con el cliente, lo que implica una forma de prostitución encubierta. La importancia que el hombre tailandés da al masaje se refleja en los cientos de salones que hay en Bangkok, en la conocida zona de Pat Pong. La práctica del masaje fue muy valorada durante la Segunda Guerra Mundial por la influencia de los japoneses y adquirió enorme importancia y distinto significado con la presencia de los militares americanos. En principio, parece que el tailandés acudía solo a recibir masajes. Más tarde, el arte se transformó en técnica y los salones de masajes en burdeles. Hoy en día, muchas esposas justifican este hecho diciendo que al no ser ellas especialistas en este arte, sus maridos tienen que recurrir a los salones de masajes. Esta justificación encubre en general la frustración de numerosas esposas tailandesas. En los años 60, Tailandia sirvió de área de descanso y recreo de las tropas norteamericanas que intervinieron en la guerra de Vietnam. Naturalmente, ningún país sale indemne de una decisión de este tipo. Miles de mujeres se dedicaron a la prostitución, fundamentalmente forzadas por el hambre y la miseria. Ahora, los turistas han venido a sustituir a las tropas norteamericanas. En general, la prostitución en Occidente es un pacto que compensa económicamente a la mujer por la prestación sexual y el tiempo que ésta dura en sí misma. En Tailandia, estos convenios rayan en la esclavitud, pues la cantidad pactada implica acompañar y entretener al cliente. Por 5.000 pesetas se puede contratar a una prostituta tailandesa durante todo un día. De esta cantidad, solo recibirá unas 2.000 pesetas. El resto irá a manos del local donde trabaja o del proxeneta de turno. El turista español Jorge Calvo nos cuenta sus experiencias en este terreno. ¿Te ha resultado fácil comunicarte con las mujeres tailandesas? Sí, porque efectivamente ponen mucha voluntad. En general, a los turistas tratan de que nos acerquemos a ellos y aunque no nos entendamos de una forma muy clara, por señas es el idioma universal. ¿Esta muchacha tailandesa te está acompañando durante una semana? Sí, la he conocido y la he contratado un poco para 7 días y me sirve de guía, acompañante en general. Sí, ¿cuál es el sistema? El sistema, bueno, pues se contratan en locales especiales y eliges una chica de entre 15 o 20, están numeradas y bueno, pues hablas con ella unos minutos, tomas una cerveza mientras tanto, tratas de hablar con ellas y si te agrada, pues te la llevas. ¿Y luego permanece contigo durante todo el día? Durante todo el día y si quieres incluso estar solo, pues también le dices que se vaya a dar una vuelta. O sea, no es obligatorio, aunque esté contratada para todo el tiempo que tú quieras, no es necesario que esté contigo todo el tiempo. Ya. ¿Cuánto te ha costado durante esta semana? Pues he pagado $280. El estatus ilegal de las prostitutas hace que sean más vulnerables a la explotación. No tienen ningún derecho para demandar protección por parte de la ley, incluso aunque sean asaltadas brutalmente, ya que su profesión se considera ilegal. La explotación que sufre una prostituta tailandesa es doble.
Se abusa de ella como mujer y como asiática por sus particulares condiciones de pobreza. Este refugio para mujeres maltratadas ha sido creado por una intelectual tailandesa que dedica su trabajo y su fortuna particular a proteger a las mujeres que son golpeadas por sus maridos y violadas por familiares o extraños y brutalizadas por la prostitución. Kunjin Kanita nos cuenta el dramático caso de dos hermanas pertenecientes a la tribu de los Aka. Estas chicas de las tribus del norte de Tailandia fueron encerradas y forzadas a ejercer la prostitución. Me dijeron que estuvieron retenidas durante 2 años, pero cuando las llevamos a ver a sus familiares, estos dijeron que hacía 4 años que no las veían. Es decir, ellas no recordaban tan siquiera el tiempo que habían estado encerradas. Después de 4 años, estas jóvenes no pudieron soportar más e intentaron escaparse tirándose por la ventana. Una de ellas se rompió la cadera, pero la otra se partió la columna vertebral que se le ha quedado torcida. Todavía lleva una pieza metálica en la espalda. Estamos cuidando de ellas e intentando acusar en la corte al proxeneta que las secuestró. Esta joven Aka fue vendida por sus padres a los 12 años de edad, como tantas otras niñas de las tribus que viven en el norte de Tailandia. Supuestamente iba a trabajar en un club como camarera, pero desde los 12 años ejerce la prostitución. Cuando visita su pueblo, llega siempre cargada de regalos. De esta manera obtiene la consideración social de los suyos. Se coloca todos los elementos del traje que la identifican con su tribu. Los Aka son uno de los 7 grupos étnicos de origen sino-tibetano que viven en el norte de Tailandia. De dichas tribus, los Aka son quienes mantienen menos contacto con los tailandeses propiamente dichos y con los turistas. Por eso conservan sus tradiciones con bastante pureza, aunque los síntomas del cambio ya empiezan a observarse. Las paredes de la modesta vivienda están cubiertas de estereotipos eróticos que no responden precisamente a los rasgos de la belleza oriental. Le ha comprado a sus padres una casa y piensa retirarse de la prostitución dentro de 3 años, cuando haya hecho los suficientes ahorros para comprarse unos terrenos. Con parte de sus ahorros, esta joven le ha regalado a su hermano mayor la moto que más ilusión le hacía.
En esta ocasión ha venido al pueblo por una circunstancia especial. Desde hace meses se encuentra enferma. No quiere especificar qué tipo de dolencia padece. Simplemente nos informa que los médicos de Bangkok no logran curarla, por lo que ha decidido consultar al chamán o curandero de su pueblo. Para exorcizar a los malos espíritus, interviene en una danza ritual. En muchas religiones se define a las mujeres como corruptoras y seductoras. La imagen materialista de la mujer se refuerza en el pensamiento budista por la escasa valoración que esta filosofía oriental da al cuerpo. Por ello, a pesar de la productividad económica de las tailandesas, el efecto resultante no provoca un cambio de igualdad con el hombre. Según el budismo, nacer mujer es el resultado de un mal karma o falta de méritos. Los textos cosmológicos sitúan a las mujeres en el peldaño más bajo y corporal, en el estrato menos espiritual del conjunto humano. Debido a sus pocos méritos y a su corporeidad, las mujeres son apartadas de cualquier participación espiritual importante. El poder religioso es dominio exclusivo del hombre. Una mujer debe reencarnarse en hombre en su próxima vida para conseguir el camino de la iluminación. Por esta razón, son los hombres los que ejercen los roles eclesiásticos, ocupan el estatus más alto y sus actividades son políticas y burocráticas. El comercio, al estar relacionado con lo material, es despreciado por los budistas. Por ello, delegan este trabajo en las mujeres, quienes al estar enraizadas con el mundo material son las más adecuadas para encargarse de los asuntos económicos. Las imágenes más significativas de Tailandia es la de sus arrozales perfectamente fragmentados en cuadriláteros. Los búfalos, que todavía no han sido sustituidos por los tractores, disfrutan de la dulzura del agua. El monzón marca el ciclo de la vida campesina en este país. La siembra debe hacerse antes de que comiencen las primeras lluvias.
Escuadras de jóvenes mujeres, bajo sus sombreros de paja en forma de pantalla, se dedican a la delicada operación de la siembra. Son las llamadas trabajadoras de pies mojados que curvan su espalda bajo un sol abrasador y hunden sus piernas en el fango. Trasplantan a los inmensos arrozales inundados de agua las ramas del arroz todavía joven. Durante cientos de años, las tailandesas han tenido a lo largo de la historia un importante rol económico. No solo han trabajado en los arrozales, sino que también han emprendido todo tipo de negocios y han llevado fundamentalmente la carga económica de sus hogares. En octubre, después del monzón, los granos aumentan. El tapiz verde de los campos empieza a amarillear y comienza la época de la recolecta que asegurará su subsistencia. Hace apenas 30 años, los arrozales llegaban hasta Bangkok. Hoy en día, la vida de cientos de familias campesinas está ligada al arrozal y al río. El Chao Phraya es el gran río que atraviesa desde el norte la llanura central hasta el Golfo de Tailandia. Con su compleja red de afluentes y canales artificiales, favorece a su paso el cultivo del arroz. Durante siglos, las tailandesas han vivido en casas sobre pilotes, hundidas en los arrozales o sobre el río. El champán no es solo un medio de transporte, es una vivienda en sí mismo. Cientos de familias nacen, viven y mueren en el interior de estas barcazas que sirven para transportar el arroz río abajo. Una motora en cabeza arrastra a la caravana de barcazas que llevan el vientre hundido en el agua hasta la mismísima línea de flotación para que quepan en su seno el mayor número posible de sacos de arroz. Cuando se inicia el viaje, siempre hay alguna mujer que quema bastoncillos de incienso mientras inicia una plegaria para que el trayecto transcurra sin problemas. La ofrenda se hace a Menan, la madre de las aguas. Las barcazas están unidas entre sí y aunque son remolcadas, cada una de las familias debe estar alerta a cualquier tipo de problemas que originen los remolinos de agua o los bancos de arena. La pequeña Po ha nacido en el champán, como su madre y como su abuela. Aprenderá a nadar casi antes que a caminar, pero no está muy claro cuándo podrá aprender a leer. Los chavales tienen una extraordinaria habilidad equilibrista para pasar de una barca a otra.
Aunque jugueteen con el agua, nunca perderán el ritmo del convoy. Las mujeres que viven en el champán realizan las labores tradicionales: cocinar, lavar, fregar, en un ciclo vital que parece como si no fuera a romperse nunca. Lo mismo que ayer, igual que mañana. Hay como una aparente dulzura de vida que transcurre a un ritmo natural. Se fuma un cigarro mientras se observa la lujuriante naturaleza que flota río abajo. Al anochecer, el mínimo espacio que queda en la parte trasera del champán se transforma en habitación. Se extienden las esteras sobre el suelo y se colocan los mosquiteros para defenderse de la desbordante naturaleza tropical. El pudor más estricto es la regla entre los campesinos. Esta mujer ha esperado que anocheciera para poder bañarse. No disfruta del agua ni de su propia limpieza corporal porque se lava vestida. La sociedad tailandesa, en especial la rural, valora la virginidad como algo que debe mantenerse hasta el matrimonio. Al amanecer, la pequeña Po será ayudada por su madre a practicar su limpieza bucal, pues los tailandeses son bastante pulcros. Si la madre presiente que el día se presenta muy caluroso, cubrirá de polvos el rostro de la niña para mantener el frescor natural de la piel. Podría decirse que las campesinas tailandesas son ondulantes, lentas, pacientes, como la propia naturaleza uniforme y envolvente de este río. Dan la vida como el río alberga a los palpitantes peces. Algunas luchan contracorriente valerosamente, pero otras no tienen fuerzas para combatir esa tendencia a dejarse hacer, a ir suavemente a favor del agua que arrastra en su imperturbable fluir.